Hola y bienvenidos. Hoy veremos la parte 1, que se denomina Valoración de la nutrición. La introducción a esta primera parte dice: los alimentos proporcionan la energía y los materiales básicos para incontables sustancias que son esenciales para el crecimiento y la supervivencia del ser humano. Esta sección comienza con una sucinta visión de la digestión, la absorción, el transporte y la excreción de los nutrientes. A través de estos notables procesos, multitud de alimentos complejos se transforman en nutrientes individuales para ser utilizados en el metabolismo. Los macronutrientes, que son las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, contribuyen al depósito total de energía, aunque, en última instancia, la energía que aportan está disponible para el funcionamiento de los músculos y los órganos del cuerpo. La liberación de la energía para la síntesis, el movimiento y otras funciones requiere la presencia de ciertos micronutrientes, vitaminas y minerales que actúan como coenzimas, cocatalizadores y amortiguadores en el milagroso y acuoso escenario del metabolismo. El modo en que los nutrientes pasan a convertirse en elementos integrales del cuerpo y colaboran en su funcionamiento correcto depende en gran medida de los procesos fisiológicos y bioquímicos que controlan sus acciones. La valoración nutricional constituye el primer paso del proceso de asistencia nutricional para el profesional sanitario. La valoración ha de incluir ciertos elementos clave de los antecedentes clínicos o médicos del paciente, síntomas actuales, determinaciones antropométricas, resultados bioquímicos y analíticos, información sobre el tratamiento con fármacos y fitoderivados para posibles interacciones entre alimentos y fármacos, junto con datos completos sobre la ingesta y los antecedentes alimenticios y nutricionales. Todo esto con el fin de poder implementar un plan nutricional satisfactorio. Por consiguiente, los capítulos de la parte 1 pretenden facilitar de un modo organizado la adquisición de las habilidades necesarias para desempeñar las restantes facetas de la asistencia nutricional. Con esto último se finaliza la introducción a la primera parte. Esta primera parte se divide en 5 capítulos, así que comencemos con el capítulo 1. El capítulo 1 se denomina Ingesta, digestión, absorción, transporte y excreción de nutrientes. Título primero. El tubo digestivo. El modelo de 3 pasos de ingesta, digestión y utilización constituye uno de los aspectos primarios de una valoración nutricional completa. Este modelo tiene en cuenta cada una de estas etapas con el objeto de identificar todas las áreas de inadecuación o exceso. De existir cualquier motivo por el que una etapa se haya alterado debido a causas físicas, bioquímicas o conductuales ambientales, el nutricionista astuto habrá de seleccionar un diagnóstico nutricional correcto, susceptible de intervención. La ingesta y la asimilación de los nutrientes debe traducirse en un nivel deseable de salud nutricional. Por su diseño, el tubo digestivo está preparado para: número 1. Digerir proteínas, hidratos de carbono y lípidos de los alimentos y bebidas ingeridas. Número 2. Absorber líquido, micronutrientes y oligoelementos. Y número 3. Establecer una barrera física e inmunitaria frente a los microorganismos, la materia exógena y posibles antígenos ingeridos con los alimentos o bien producidos a lo largo del paso del alimento a través del tubo digestivo. Además, el tubo digestivo también participa en muchas otras funciones reguladoras, metabólicas e inmunitarias que afectan a todo el cuerpo.
El tubo digestivo humano está adaptado para la digestión y la absorción de los nutrientes procedentes de una gran variedad de alimentos. Estos incluyen carnes, productos lácteos, frutas, verduras, granos, almidones complejos, azúcares, grasas y aceites. Dependiendo de la naturaleza de la dieta consumida, se digiere y absorbe entre el 90 y el 97% del alimento. La mayor parte del material no absorbido es de origen vegetal. En comparación con los rumiantes y los animales con un ciego muy grande, los seres humanos son mucho menos eficaces en la extracción de la energía de las hierbas, los tallos, las semillas y otros materiales fibrosos porque carecen de las enzimas que hidrolizan los enlaces químicos que unen entre sí las moléculas de azúcares que forman las fibras vegetales. Los alimentos fibrosos y todos los hidratos de carbono no digeridos son fermentados en grado variable por las bacterias del colon humano, pero solo entre el 5 y el 10% de la energía que precisan los seres humanos se puede obtener de este proceso. El tubo digestivo se extiende desde la boca hasta el ano e incluye las estructuras orofaringeas, el esófago, el estómago, el hígado y la vesícula biliar, además el páncreas y el intestino delgado y el intestino grueso. Constituye uno de los órganos de mayor tamaño del cuerpo, presenta la mayor área superficial, posee la mayor población de células inmunitarias y es uno de los tejidos más activos desde el punto de vista metabólico en el organismo. El intestino humano mide aproximadamente 7 metros de longitud y está configurado en un patrón de pliegues, fosas y proyecciones digitiformes denominadas vellosidades. Las vellosidades están tapizadas por células epiteliales y por extensiones cilíndricas aún más pequeñas denominadas microvellosidades. El resultado es un gran número del área superficial en comparación con la que se cabría esperar en un cilindro hueco y liso. Las células que recubren el tubo digestivo tienen una vida de aproximadamente 3 a 5 días y después se desprenden hacia la luz y son recicladas, sumándose al reservorio de nutrientes disponibles. Estas células son completamente funcionales, pero solamente los últimos 2 a 3 días, a medida que migran desde las criptas hasta el tercio distal de las vellosidades. La salud del cuerpo depende de un tubo digestivo sano y funcional. Debido a la actividad metabólica y las necesidades anormalmente elevadas del tubo digestivo, las células que lo recubren son más susceptibles que la mayoría de los tejidos a las deficiencias de micronutrientes, la malnutrición de proteínas y calorías y la lesión debida a toxinas, fármacos, irradiación o interrupción de su vascularización. Aproximadamente el 45% de las necesidades energéticas del intestino y el 70% de las necesidades energéticas de las células que recubren el colon proceden de los nutrientes que atraviesan su luz. Después de solo unos pocos días de inanición, el tubo digestivo se atrofia, es decir, disminuye el área superficial y se reducen las secreciones, las funciones sintéticas, el flujo sanguíneo y la capacidad absortiva. El reinicio de la ingesta de alimentos, incluso con una ingesta calórica menor de la adecuada, da lugar a la proliferación celular y a la reaparición de la función digestiva normal en unos pocos días. La función óptima del tubo digestivo humano parece depender más de un aporte constante de alimentos que del consumo de grandes cantidades de alimentos intercalado con ayunos prolongados. Título 2. Breve revisión del proceso de digestión y absorción. La vista, el olfato, el gusto e incluso los pensamientos acerca de los alimentos ponen en marcha las secreciones y el movimiento del tubo digestivo. En la boca, la masticación reduce el tamaño de las partículas de alimento.
que se mezclan con las secreciones salivales que las preparan para la deglución. Una pequeña cantidad de almidón es degradada por la amilasa salival, aunque su contribución a la digestión global de los hidratos de carbono es pequeña. El esófago transporta alimentos y líquidos desde la cavidad oral y la faringe hasta el estómago. Ya en el estómago, el alimento se mezcla con el líquido ácido y las enzimas proteolíticas y lipolíticas. Se producen pequeñas cantidades de digestión de lípidos y algunas proteínas cambian de estructura o son digeridas parcialmente para dar péptidos grandes. Cuando el alimento alcanza la consistencia y concentración adecuadas, el estómago permite que su contenido pase hacia el intestino delgado, donde se produce la mayor parte de la digestión. Aunque el alcohol es la única excepción, ya que se absorbe a través del estómago. En los primeros 100 centímetros de intestino delgado se produce un frenesí de actividad que da lugar a la digestión y absorción de la mayor parte del alimento ingerido. La presencia de alimento estimula la liberación de hormonas, que a su vez estimulan la síntesis y la liberación de potentes enzimas desde el páncreas y desde el intestino delgado, de la bilis desde el hígado y la vesícula biliar. La consecuencia es la reducción de los almidones y las proteínas hasta hidratos de carbono de menor peso molecular y péptidos de tamaño pequeño a medio. Las grasas de la dieta se reducen desde glóbulos de grasa visibles, primero, hasta gotitas microscópicas de triglicéridos y después hasta ácidos grasos libres y monoglicéridos. Las enzimas del borde en cepillo del intestino delgado reducen aún más los hidratos de carbono restantes a monosacáridos y los péptidos a aminoácidos únicos, dipéptidos y tripéptidos. Junto a las secreciones salivales y gástricas, las secreciones del páncreas, del intestino delgado y de la vesícula biliar contribuyen con aproximadamente 7 a 9 litros de líquido al día, aproximadamente 3 a 4 veces más líquido de lo que se consume normalmente por vía oral. Se reabsorbe todo, excepto aproximadamente 100 a 150 mililitros del líquido total que entra en la luz. El movimiento del material ingerido y secretado en el tubo digestivo está regulado principalmente por hormonas peptídicas, nervios y músculos entéricos. A lo largo de la longitud restante del intestino delgado se absorben casi todos los macronutrientes, minerales, vitaminas, oligoelementos y líquido antes de llegar al colon. El colon y el recto absorben la mayor parte del líquido restante procedente del intestino delgado. El colon absorbe electrolitos y una reducida fracción de los nutrientes restantes. La mayoría de los nutrientes absorbidos por el tubo digestivo pasa a la vena porta para dirigirse hacia el hígado, donde pueden almacenarse, transformarse en otras moléculas o bien ser liberados al torrente circulatorio. Los productos terminales de la mayoría de las grasas alimentarias se transportan hacia el torrente circulatorio a través de la circulación linfática. La fibra restante, el almidón restante, los azúcares y los aminoácidos se fermentan en el borde en cepillo del colon. La fermentación del resto de los hidratos de carbono origina ácidos grasos de cadena corta y gas. Los ácidos grasos de cadena corta propician el mantenimiento de la función normal de la mucosa, lo que evita la pérdida de una pequeña cantidad de energía de algunos de los hidratos de carbono y los aminoácidos residuales, y facilitan la absorción de la sal y del agua. Además, algunos de los hidratos de carbono y fibras resistentes a la digestión en la porción superior del tubo digestivo actúan como material prebiótico, al dar lugar a ácidos grasos de cadena corta, reducir el pH del colon e incrementar la masa de bacterias útiles.
Las sustancias prebióticas refuerzan la relación simbiótica establecida entre el tubo digestivo y su microflora. El intestino grueso se encarga del almacenamiento temporal de los productos del desecho. El colon distal, el recto y el ano controlan la defecación. A continuación se presenta el subtítulo denominado Enzimas en la digestión. La digestión del alimento se consigue por la hidrólisis dirigida por las enzimas. Cofactores como el ácido clorhídrico, la bilis y el bicarbonato sódico favorecen los procesos de digestión y absorción. Las enzimas digestivas son sintetizadas por células especializadas de la boca, del estómago, del páncreas y del intestino delgado, y son liberadas hacia la luz. Algunas enzimas están localizadas en las membranas lipoproteicas de las células mucosas y se unen a los sustratos cuando entran en la célula. La tabla 1.1 resume las enzimas digestivas y sus funciones en el intestino delgado. Te la dejo en la pantalla para que puedas observarla. En el intestino grueso no se secretan enzimas digestivas adicionales. Excepto en el caso de la fibra y de algunos hidratos de carbono, la digestión y la absorción se realizan prácticamente por completo en el intestino delgado. El agua, los monosacáridos, las vitaminas, los minerales y el alcohol se absorben habitualmente en su forma básica, aunque en muchos casos se deben separar de otras moléculas o se deben unir a transportadores antes de ser absorbidos. En su mayor parte, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas deben ser transformados en sus constituyentes sencillos. Esto lo realizan las enzimas digestivas antes de su absorción. A continuación se presenta el subtítulo denominado Reguladores de la actividad digestiva, nervios, neurotransmisores y hormonas neuropeptídicas. A continuación se verán los mecanismos neuronales. El movimiento del tubo digestivo, que incluye la contracción, el mezclado y la propulsión del contenido luminal, es el resultado de la actividad coordinada de los nervios entéricos, los nervios extrínsecos, las células endocrinas y el músculo liso. Los mecanismos neuronales incluyen: número 1. Un sistema intrínseco formado por dos capas de nervios incluidas en la pared intestinal. Y, número 2, un sistema externo de fibras nerviosas que entran y salen de los sistemas nerviosos central y autónomo. Los receptores mucosos de la pared intestinal son sensibles a la composición del quimo. El quimo es una sustancia semilíquida formada por ácidos, ácidos grasos y aminoácidos. Además, los receptores mucosos de la pared intestinal son sensibles a la distensión luminal, es decir, su represión, y envían impulsos a través de los nervios submucosos y mientéricos. Los neurotransmisores y los neuropéptidos, con pesos moleculares pequeños, envían señales a los nervios para que contraigan o relajen los músculos, aumenten o reduzcan las secreciones de líquidos o modifiquen el flujo sanguíneo. De esta forma, el tubo digestivo regula en gran medida su propia motilidad y actividad secretora. Sin embargo, las señales procedentes del sistema nervioso central pueden superar al sistema entérico y afectar a la función digestiva. Numerosas hormonas, neuropéptidos y neurotransmisores del tubo digestivo no solo afectan a la función del tubo digestivo, sino que también tienen efectos sobre otros nervios y tejidos de muchas otras partes del cuerpo. Algunos ejemplos de los neurotransmisores liberados por las terminaciones nerviosas entéricas y sus acciones se enumeran en la tabla 1.2 que te pondré en la pantalla.
En pacientes con enfermedades digestivas, por ejemplo, infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de intestino irritable, puede haber una sobreestimulación del sistema nervioso entérico, que puede dar lugar a una secreción anormal, una alteración del flujo sanguíneo, aumento de la permeabilidad y alteración de la función inmunitaria. La inervación autónoma procede de las fibras simpáticas, que acompañan a los vasos sanguíneos, y de las fibras parasimpáticas de los nervios vagos y pélvicos. En general, las neuronas simpáticas, que son activadas por el miedo, la ira o el estrés, tienden a retrasar el tránsito del contenido digestivo mediante la inhibición de neuronas que afectan a la contracción muscular y la inhibición de las secreciones. Los nervios parasimpáticos inervan áreas específicas del tubo digestivo. Por ejemplo, la vista o el olfato del alimento estimulan la actividad vagal y la posterior secreción de ácido por las células parietales dispersas en la pared del estómago. El tubo digestivo también envía señales que son percibidas como dolor cólico, dolor brusco, náuseas, urgencia o represión gástrica o vacío gástrico a través de los nervios vagos y raquídeos. La inflamación, las alteraciones de la motilidad y diversos tipos de lesión intestinal pueden intensificar estas percepciones. A continuación veremos las hormonas neuropeptídicas primarias. En la regulación del tubo digestivo participan numerosas hormonas peptídicas de acción local o distal. Estas moléculas reguladoras pueden actuar localmente merced a un mecanismo autocrino o paracrino, o bien mediante un mecanismo endocrino al viajar en el torrente circulatorio hasta los órganos objetivo. Se han identificado más de 100 hormonas peptídicas y factores de crecimiento similares a hormonas. A menudo, sus acciones son complejas y se extienden más allá del tubo digestivo. Algunas hormonas, por ejemplo, las pertenecientes a las familias de la colecistocinina y la somatostatina, actúan igualmente como neurotransmisores entre neuronas. El tubo digestivo secreta más de 30 familias de hormonas neuropeptídicas y constituye el órgano endocrino de mayor tamaño en el cuerpo. Las hormonas digestivas intervienen en el inicio y la finalización de la alimentación. Además, en la aparición de sensaciones de apetito y saciedad, el aumento o la disminución de los movimientos del tubo digestivo, la inducción o el retraso del vaciado esofágico y gástrico, la regulación de la irrigación y la permeabilidad, el control del sistema inmunitario, y la estimulación de la proliferación celular, tanto en el seno del tubo digestivo como en otras localizaciones. La grelina, un neuropéptido secretado por el estómago, y la motilina, una hormona relacionada y sintetizada por el duodeno, remiten un mensaje de apetito al cerebro. Después de la ingesta de alimentos, las hormonas péptido Y3-36, la colecistocinina o colecistoquinina, el polipéptido 1 similar al glucagón, la oxintomodulina, el polipéptido pancreático y polipéptido liberador de gastrina o bombecina, envían señales que reducen la sensación de apetito y potencian la sensación de saciedad. Algunas de las hormonas digestivas, como las que inciden en la sensación de saciedad, también tienden a ralentizar el vaciado gástrico y reducir las secreciones, por ejemplo, la somatostatina. Otras hormonas digestivas, como la motilina, potencian la motilidad. Las moléculas señalizadoras del tubo digestivo participan también en diversas funciones metabólicas.
Los neuropéptidos, polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa y polipéptido 1 similar al glucagón, se denominan hormonas incretinas, debido a que ayudan a reducir la glucemia al propiciar la secreción de insulina, reducir el vaciado gástrico y potenciar la sensación de saciedad. Algunas de estas hormonas neuropeptídicas y sus análogas se utilizan en el tratamiento de la obesidad, en la enfermedad intestinal inflamatoria, en la diarrea, en diabetes, en tumores gastrointestinales y en otros trastornos. Esta área de investigación reviste una enorme importancia. No se conocen aún algunas funciones de las hormonas que afectan a la proliferación de las células del tubo digestivo, tampoco de la síntesis del ADN, la inflamación, la proliferación, la secreción, el movimiento o incluso del metabolismo. La identificación de las funciones de las principales hormonas adquiere una especial relevancia cuando los lugares en los que se secretan o actúan están afectados o son resecados en el transcurso de una intervención quirúrgica, o bien cuando se emplean hormonas o moléculas análogas para suprimir o potenciar ciertas facetas del funcionamiento del tubo digestivo. En la tabla 1.3 te muestro cómo se sintetizan las principales hormonas del tubo digestivo. La gastrina es una hormona que estimula las secreciones y la motilidad del estómago. Es secretada principalmente por las células G endocrinas de la mucosa antral del estómago. La secreción se inicia por, número 1, distensión del antro después de una comida. Número 2. Impulsos procedentes del nervio vago, como los que se desencadenan por el olor o la vista de los alimentos. Y número 3. Por la presencia en el antro de secretagogos como proteínas digeridas parcialmente, bebidas alcohólicas fermentadas, cafeína o extractos de alimentos. Cuando la luz se hace más ácida, la retroalimentación en la que participan otras hormonas inhibe la liberación de gastrina. La gastrina se une a receptores de las células parietales y a las células liberadoras de histamina para estimular el ácido gástrico. También a receptores de las células principales para liberar pepsinógeno y a receptores del músculo liso para aumentar la motilidad gástrica. La secretina es una hormona liberada por las células S de la pared del intestino delgado proximal hacia el torrente sanguíneo. La secretina es secretada en respuesta al ácido gástrico y a los productos finales de la digestión en el duodeno. Estimula al páncreas para que secrete agua y bicarbonato hacia el duodeno e inhibe la secreción gástrica de ácido y el vaciado gástrico, es decir, se opone a la gastrina. La neutralización de la acidez protege a la mucosa duodenal de la exposición prolongada al ácido y proporciona el entorno adecuado para la actividad de las enzimas intestinales y pancreáticas. En los seres humanos, el receptor se encuentra en el estómago y en las células ductales y acinares del páncreas. En otras especies, otros órganos pueden expresar secretina, como el hígado, el colon, el corazón, el riñón y el encéfalo. Las células I de la mucosa del intestino delgado secretan colecistocinina, una importante hormona multifuncional liberada en respuesta a la presencia de proteínas y grasas. Existen receptores de colecistocinina en las células acinares pancreáticas, también en las células de los islotes pancreáticos, en las células D gástricas liberadoras de somatostatina, también en las células musculares lisas del tubo digestivo y en el sistema nervioso central.
Las principales funciones digestivas de la colecistocinina son: número 1. Estimular al páncreas para que secrete enzimas, bicarbonato y agua. Número 2. Estimular la contracción de la vesícula biliar. Número 3. Estimular la motilidad colónica y rectal. Número 4. Retrasar el vaciado gástrico. Y número 5. Aumentar la saciedad. La colecistocinina también abunda en el cerebro e interviene en el funcionamiento de las neuronas. El polipéptido 1, similar al glucagón, y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, liberados por la mucosa intestinal en presencia de comidas ricas en glucosa y grasa, estimulan la síntesis y la liberación de insulina. El polipéptido 1, similar al glucagón, también reduce la secreción de glucagón, retrasa el vaciado gástrico y puede ayudar a favorecer la saciedad. El polipéptido 1, similar al glucagón, y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa son ejemplos de hormonas incretinas que contribuyen a evitar que la glucosa sanguínea aumente excesivamente después de una comida. Esto puede explicar por qué una carga de glucosa recibida por vía enteral produce menos aumento de la glucosa sanguínea que la misma cantidad de glucosa administrada por vía intravenosa. Ahora veremos a la motilina, que es un polipéptido de 20 restos de aminoácidos. Las células endocrinas de la mucosa duodenal secretan motilina durante el ayuno para estimular el vaciado gástrico y la motilidad intestinal. La eritromicina, que es un antibiótico, se une a los receptores de la motilina. Por ello, se han empleado análogos de la eritromicina y la motilina en el tratamiento del vaciado gástrico retardado. Por otro lado, la somatostatina, liberada por las células del antro y del píloro, es una hormona con acciones de gran alcance. Sus funciones generales pueden ser inhibidoras y antisecretoras. Así, la somatostatina reduce la motilidad del estómago y del intestino e inhibe o regula la liberación de varias hormonas digestivas. Se utiliza somatostatina y su análogo octreótido para tratar algunas enfermedades malignas, así como numerosos trastornos digestivos como la diarrea, el síndrome de intestino corto, pancreatitis, síndrome de evacuación gástrica rápida e hipersecreción gástrica. A continuación se presenta el subtítulo Digestión en la boca. En la boca, los dientes muelen y trituran el alimento para convertirlo en partículas muy pequeñas. Simultáneamente, la masa de alimentos es humedecida y lubricada por la saliva. Tres pares de glándulas salivales, que son las glándulas parótidas, las submandibulares y las sublinguales, producen aproximadamente 1,5 litros de saliva al día. Una secreción serosa que contiene amilasa comienza la digestión del almidón. La digestión del almidón es mínima y la amilasa se inactiva cuando llega al contenido ácido del estómago. Otro tipo de saliva contiene moco, una proteína que hace que las partículas de alimento se adhieran entre sí y lubrica la masa para su deglución. Las secreciones orofaringeas también contienen una lipasa que es capaz de digerir algunas grasas. La masa de alimento masticada o bolo pasa hacia la zona posterior de la faringe bajo el control voluntario, pero en todo el esófago el proceso de deglución ya se vuelve involuntario. Después, el peristaltismo mueve el alimento rápidamente hacia el estómago. En este punto se recomienda ver el capítulo 41, donde se presenta un análisis más detallado de la deglución.
A continuación se presenta el subtítulo Digestión en el estómago. Las partículas de alimentos son propulsadas en dirección anterógrada y se mezclan con las secreciones gástricas por contracciones ondulatorias que progresan hacia adelante desde la porción superior del estómago o fondo hasta la porción media o cuerpo del estómago y posteriormente hasta el antro y el píloro. En el estómago, las secreciones gástricas se mezclan con los alimentos y las bebidas. Cada día se secreta un promedio de 2.000 a 2.500 mililitros de jugo gástrico. Las secreciones gástricas contienen ácido clorhídrico, que es secretado por las células parietales de las paredes del fondo y del cuerpo del estómago. Además, contienen proteasa, lipasa gástrica, moco, factor intrínseco, que es una glucoproteína que facilita la absorción de la vitamina B12 en el ileón, y la hormona digestiva gastrina. La proteasa es pepsina, que también es secretada por las glándulas del fondo y del cuerpo del estómago. Es secretada en forma inactiva, que es pepsinógeno, pero que por el ácido clorhídrico se convierte en su forma activa. La pepsina es activa solo en el entorno ácido del estómago y actúa principalmente modificando la forma y el tamaño de algunas proteínas de una comida normal. Una lipasa estable en medio ácido es secretada hacia el estómago por las células principales. Aunque esta lipasa es mucho menos activa que la lipasa pancreática, contribuye al proceso global de los triglicéridos de la dieta. La lipasa gástrica es más específica de los triglicéridos formados por ácidos grasos de cadena media a corta, aunque la dieta normal contiene pocas de estas grasas. Las lipasas secretadas en las porciones superiores del tubo digestivo pueden tener una función relativamente importante en la dieta líquida de los lactantes, pero cuando se produce insuficiencia pancreática, se hace evidente que las lipasas lingual y gástrica no son suficientes para prevenir la hipoabsorción de lípidos. En el proceso de la digestión gástrica, la mayor parte del alimento se convierte en quimo semilíquido, que contiene aproximadamente el 50% de agua. Las secreciones gástricas también son importantes para aumentar la disponibilidad y la absorción distal de vitamina B12, calcio, hierro y zinc. Cuando se consume alimento, también se consumen cantidades importantes de microorganismos. Por ello, el pH gástrico es relativamente bajo y se sitúa entre 1 y 4. Las acciones combinadas del ácido clorhídrico y de las enzimas proteolíticas del estómago dan lugar a una reducción significativa de la concentración de microorganismos ingeridos. Aunque algunos pueden escapar y entrar en el intestino si se consumen en concentración suficiente o abundante. La aclorhidria, la gastrectomía, la disfunción o la enfermedad digestiva, la nutrición inadecuada y los fármacos que suprimen la secreción de ácido pueden aumentar el riesgo de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. El estómago mezcla y agita continuamente el alimento y normalmente libera la mezcla en cantidades pequeñas hacia el intestino delgado. La cantidad que se vacía en cada contracción del antro y el píloro varía con el volumen y el alimento consumido, aunque cada vez se liberan solo algunos mililitros. La presencia de alimentos en el intestino y las hormonas reguladoras actúan como mecanismo de retroalimentación para ralentizar el vaciado gástrico. La mayor parte de una comida líquida se vacía en 1 a 2 horas y la mayor parte de una comida sólida
se vacía en 2 a 3 horas. Cuando los macronutrientes se comen solos, los hidratos de carbono son los primeros que salen del estómago, seguidos por las proteínas, las grasas y alimentos con fibra. En una comida con tipos mixtos de alimentos, el vaciado del estómago depende del volumen global y de las características de los alimentos. Los líquidos se vacían más rápidamente que los sólidos. Las partículas grandes se vacían más lentamente que las partículas pequeñas, y el alimento concentrado tiende a vaciarse más lentamente que las comidas con bajo contenido calórico. Estos factores son consideraciones importantes para los médicos que asesoran a pacientes con náuseas, vómitos, gastroparesia diabética u obstrucción parcial, y para los médicos que monitorizan a pacientes después de cirugía digestiva o a pacientes malnutridos. El esfínter esofágico inferior, que está encima de la entrada al estómago, impide el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, y el esfínter pilórico de la porción distal del estómago ayuda a regular la salida del contenido gástrico e impide a su vez el flujo retrógrado del quimo desde el duodeno hacia el estómago. Los cambios emocionales, los alimentos y los reguladores digestivos pueden afectar a la actividad de estos esfínteres. La irritación por úlceras próximas puede alterar también la función de ellos. Algunos alimentos y bebidas pueden alterar la presión del esfínter esofágico inferior, permitiendo el reflujo del contenido digestivo hacia el esófago. Para más información, se recomienda ver el capítulo 28. A continuación se presenta el subtítulo Digestión en el intestino delgado. El intestino delgado es el principal punto de digestión de los alimentos y de los nutrientes. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno mide aproximadamente medio metro de longitud, el yeyuno de 2 a 3 metros y el íleon de 3 a 4 metros. La mayor parte del proceso de digestión se completa en el duodeno y la parte superior del yeyuno, y la absorción de la mayor parte de los nutrientes es prácticamente completa en el momento en el que el material llega a la porción media del yeyuno. El quimo ácido procedente del estómago entra en el duodeno, donde se mezcla con los jugos duodenales y con las secreciones del páncreas y del sistema biliar. Como consecuencia de la secreción de líquido que contiene bicarbonato desde el páncreas y la dilución por las demás secreciones, se neutraliza el quimo ácido. Las enzimas del intestino delgado y del páncreas actúan con más eficacia en un pH más neutro. La entrada de alimentos digeridos parcialmente, principalmente grasas y proteínas, estimula la liberación de diversas hormonas, que a su vez estimulan la secreción de enzimas y líquidos, y afectan a la motilidad digestiva y a la saciedad. La bilis, que es predominantemente una mezcla de agua, sales biliares y cantidades pequeñas de pigmentos y colesterol, es secretada desde el hígado y la vesícula biliar. Gracias a sus propiedades tensioactivas, las sales biliares facilitan la digestión y la absorción de lípidos, colesterol y vitaminas liposolubles. De igual modo, los ácidos biliares actúan como moléculas reguladoras, activan el receptor de la vitamina D y las vías de señalización celular en el hígado y el tubo digestivo, que alteran la expresión génica de enzimas implicadas en la regulación del metabolismo energético. En la actualidad, se sabe que los ácidos biliares desempeñan una función destacada en las sensaciones de apetito y saciedad.
El páncreas secreta potentes enzimas capaces de digerir todos los nutrientes principales, y las enzimas del intestino delgado contribuyen a finalizar el proceso. Las principales enzimas secretadas por el páncreas que digieren lípidos son la lipasa pancreática y la colipasa. Las enzimas proteolíticas incluyen tripsina y quimotripsina, carboxipeptidasa, aminopeptidasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa. La tripsina y la quimotripsina son secretadas en sus formas inactivas y se activan por la enterocinasa, también conocida como enteropeptidasa, que se secreta cuando el quimo entra en contacto con la mucosidad intestinal. La amilasa pancreática tiene como función hidrolizar las grandes moléculas de almidón, finalmente hasta unidades de aproximadamente 2 a 6 azúcares. Las enzimas que recubren el borde en cepillo de las vellosidades producen una hidrólisis adicional de las moléculas de hidratos de carbono para dar lugar a monosacáridos antes de su absorción. Una cantidad variable de almidones resistentes y la mayor parte de la fibra de la dieta ingerida escapan a la digestión en el intestino delgado y pueden contribuir al material fibroso disponible para la fermentación por los microorganismos colónicos. El contenido intestinal avanza por el intestino delgado a una velocidad de 1 centímetro por minuto y tarda de 3 a 8 horas en recorrer todo el intestino delgado hasta la válvula ileocecal, mientras que a lo largo del trayecto los sustratos restantes siguen siendo digeridos y absorbidos. La válvula ileocecal, como la válvula pilórica, sirve para limitar el paso de material intestinal en ambos sentidos, entre el intestino delgado y el colon. Una válvula ileocecal lesionada o no funcional permite la entrada de cantidades significativas de líquido y sustratos hacia el colon y aumenta la probabilidad de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Para más información, se recomienda ver el capítulo 28. Título número 3. El intestino delgado, un lugar principal de absorción de nutrientes. Subtítulo: Estructura y función del intestino delgado. El principal órgano de la absorción de nutrientes y de agua es el intestino delgado, que se caracteriza por su gran área de absorción. El área superficial se puede atribuir a su gran longitud, así como a la organización del revestimiento mucoso. El intestino delgado tiene pliegues característicos en su superficie denominados válvulas coniventes. Estas circunvoluciones están recubiertas por proyecciones digitiformes denominadas vellosidades, que a su vez están recubiertas por microvellosidades, o sea, el borde en cepillo. La combinación de pliegues, proyecciones vellosas y borde microvelloso da lugar a una enorme superficie de absorción de aproximadamente 200 a 300 metros cuadrados. Las vellosidades descansan sobre una estructura de soporte denominada lámina propia. Dicha lámina está formada por tejido conjuntivo y dentro de ella la sangre y los vasos linfáticos reciben los productos de la digestión. En promedio, cada día el intestino delgado absorbe de 150 a 300 gramos de monosacáridos, de 60 a 100 gramos de ácidos grasos y de 60 a 120 gramos de aminoácidos y péptidos, y de 50 a 100 gramos de iones. La capacidad de absorción de la persona sana supera con mucho las necesidades normales de macronutrientes y calorías. En el momento en el que el contenido intestinal llega al final del intestino delgado,
Este ha absorbido todo el líquido excepto 1 a 1,5 litros de los 7 u 8 litros de líquido secretado por las porciones superiores del tubo digestivo, además de 1,5 a 3 litros de líquidos de la dieta. Aproximadamente el 95% de las sales biliares secretadas por el hígado y por la vesícula biliar se reabsorben en forma de ácidos biliares en el íleon distal. Sin este reciclado de ácidos biliares por el tubo digestivo, la síntesis de novo de ácidos biliares por parte del hígado no seguiría el ritmo de las necesidades para una digestión adecuada de los lípidos. La insuficiencia de sales biliares se hace clínicamente importante en pacientes sometidos a resección del intestino delgado distal o que tienen enfermedades que afectan al intestino delgado, como la enfermedad de Crohn, la enteritis por radiación y la fibrosis quística. El íleon distal también es el punto de absorción de la vitamina B12 con el factor intrínseco. La emulsificación de las grasas en el intestino delgado es seguida por su digestión, principalmente por la lipasa pancreática, para dar ácidos grasos libres y monoglicéridos. La lipasa pancreática típicamente escinde el primer y el tercer ácido graso, dejando uno unido al carbono medio del glicerol. Cuando la concentración de sales biliares alcanza un nivel determinado, se forman micelas, que son pequeños agregados de ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol, sales biliares y otros lípidos, en las que los extremos polares de las moléculas se orientan hacia la luz acuosa del intestino. Los productos de la digestión lipídica se solubilizan con rapidez en la porción central de las micelas, en las que se transportan hacia el borde en cepillo del intestino. Los lípidos se desprenden de las micelas en la superficie de la capa de agua estática. Es una placa acuosa ligeramente ácida que separa la luz intestinal y las membranas del borde en cepillo. Los restos de las micelas regresan a la luz para su transporte ulterior. En consecuencia, los monoglicéridos y los ácidos grasos han de seguir su trayectoria a través de la capa de agua estática lipófoba hacia las membranas celulares de naturaleza más lipófila del borde en cepillo. Los lípidos se captan y transportan en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, en el que los ácidos grasos sufren, de nuevo, reacciones de esterificación para generar triglicéridos. Estas moléculas se empaquetan, junto con otros lípidos, en kilomicrones, que pasan a la circulación linfática. Es un sistema de transporte proteico específico para el colesterol, pero no para otros esteroles. A continuación se presenta el subtítulo Mecanismos de absorción y transporte del intestino delgado. La absorción combina el proceso intrincado de transporte activo con el proceso sencillo de difusión pasiva. En la absorción, los nutrientes atraviesan las células de la mucosa intestinal, enterocitos o colonocitos, y se dirigen hacia la circulación linfática o por el sistema venoso hacia el hígado. La difusión supone el movimiento aleatorio a través de aberturas de las membranas de las paredes de las células mucosas o entre las mismas utilizando proteínas de canales, que sería la difusión pasiva, o proteínas transportadoras en la difusión facilitada. El transporte activo supone la aportación de energía para desplazar los iones y otras sustancias, en combinación con una proteína transportadora a través de una membrana contra un gradiente de energía. Algunos nutrientes pueden compartir el mismo transportador y, por tanto, compiten por su absorción. Los sistemas de transporte también se pueden saturar, retrasando la absorción de los nutrientes.
Un ejemplo notable de un transportador de este tipo es el factor intrínseco, que es responsable de la absorción de la vitamina B12. Para más información, se recomienda ver los capítulos 3 y 33. Algunas moléculas se desplazan desde la luz intestinal hacia las células mucosas por medio de bombas, que precisan un transportador y energía procedente del trifosfato de adenosina. La absorción de la glucosa, el sodio, la galactosa, el potasio, el magnesio, el fosfato, el yoduro, el calcio, el hierro y los aminoácidos se produce de dicha forma. Se ha descrito la pinocitosis como la absorción o englobamiento de una gota pequeña de contenido intestinal por parte de la membrana de la célula epitelial. La pinocitosis permite que se absorban partículas grandes, como proteínas enteras, en cantidades pequeñas. El paso de proteínas extrañas del tubo digestivo al torrente sanguíneo, donde pueden originar reacciones alérgicas, podría deberse a la pinocitosis. Además, es probable que las inmunoglobulinas de la leche materna se absorban mediante la pinocitosis. Título 4. El intestino grueso. El intestino grueso mide aproximadamente 1,5 metros de longitud y está formado por el ciego, el colon y el recto. El moco secretado por la mucosa del intestino grueso protege a la pared intestinal de la escoriación y de la actividad bacteriana y proporciona el medio para la aglutinación de las heces. Los iones de bicarbonato que se secretan intercambiándolos por los iones de cloruro absorbidos contribuyen a neutralizar los productos finales ácidos que produce la acción bacteriana. Diariamente se ingieren alrededor de 2 litros de líquido en los alimentos y en las bebidas y se secretan entre 7 y 9 litros de líquido en el tubo digestivo. En circunstancias normales, el intestino delgado absorbe la mayoría de este líquido y aproximadamente 1 a 1,5 litros pasan al intestino grueso. Solamente unos 100 mililitros se excretan en las heces. Asimismo, en el intestino grueso tiene lugar la fermentación bacteriana de los restantes hidratos de carbono y aminoácidos, la síntesis de una fracción de las vitaminas y el almacenamiento y la excreción de los residuos fecales. Los contenidos colónicos avanzan con lentitud a una velocidad de 5 centímetros por hora y algunos nutrientes residuales pueden ser absorbidos. La defecación o expulsión de las heces a través del recto y del ano se produce con una frecuencia variable, que varía desde 3 veces al día hasta una vez cada 3 días o más. El peso medio de las heces está en el intervalo de 100 a 200 gramos y el tiempo de tránsito desde la boca hasta el ano puede variar desde 18 hasta 72 horas. Las heces generalmente están formadas por un 75% de agua y un 25% de sólidos, aunque las proporciones son muy variables. Aproximadamente 2/3 del contenido del peso húmedo de las heces son bacterias y el resto procede de las secreciones digestivas, el moco, las células desprendidas y alimentos no digeridos. Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y granos enteros típicamente hace que el tiempo de tránsito digestivo total sea menor, que la defecación sea más frecuente y que las heces tengan mayor volumen y sean más blandas. A continuación se presenta el subtítulo Acción bacteriana. La microflora intestinal forma una comunidad compleja que se estima que incluye miles de especies de microorganismos. En el momento del nacimiento, el tubo digestivo es esencialmente estéril, aunque pronto tiene lugar la acumulación de diversos microorganismos.
Los gérmenes del género Lactobacillus son el principal componente de la flora del tubo digestivo, hasta que un lactante comienza a comer alimentos sólidos. Después, los microorganismos Escherichia coli se hacen predominantes en el ilion distal, y la principal flora colónica está formada por anaerobios, de los cuales los más frecuentes son las especies del género Bacteroides. También hay lactobacillus en las heces de la mayoría de las personas que consumen una dieta mixta habitual, pero las diferencias del genoma del huésped, la ingesta dietética, la higiene y los antecedentes médicos y quirúrgicos pueden afectar al tipo de flora del tubo digestivo. Normalmente, queda en el estómago o en el intestino delgado una cantidad relativamente escasa de bacterias después de las comidas, porque las acciones del ácido clorhídrico, la pepsina y la bilis actúan como agentes germicidas. Sin embargo, la disminución de las secreciones gástricas puede aumentar el riesgo de inflamación de la mucosa gástrica y provocar gastritis, o aumentar el riesgo de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado o aumentar el número de microorganismos que llegan al colon. Se sabe que una bacteria tolerante al ácido infecta el estómago. Esta bacteria es la Helicobacter pylori y puede producir gastritis y ulceración en el huésped. Para más información de este tema, se recomienda consultar el capítulo 28. La acción bacteriana tiene su máxima intensidad en el intestino grueso. Después de una comida, la fibra de la dieta, los almidones resistentes, los fragmentos residuales de aminoácidos y el moco desprendido del intestino son fermentados en el colon. Las bacterias colónicas contribuyen a la formación de gases como hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y en algunas personas metano. También contribuyen a la formación de ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico y a veces ácido láctico. Las bacterias colónicas continúan la digestión de algunos materiales que han resistido a la actividad digestiva previa. Durante este proceso se forman varios nutrientes mediante la síntesis bacteriana. Las células de la mucosa digestiva utilizan estos nutrientes en grado variable, aunque habitualmente contribuyen poco a satisfacer las necesidades de nutrientes del huésped humano. Los ejemplos de los nutrientes sintetizados incluyen vitamina K, vitamina B12, tiamina y riboflavina. El aumento del consumo de material prebiótico puede ocasionar un incremento de los ácidos grasos de cadena corta y de la masa microbiana. En especial, las especies indígenas de bifidobacterias y los lactobacilos parecen tener un efecto muy beneficioso. Los hidratos de carbono prebióticos suelen ser oligosacáridos procedentes de las verduras, los cereales y las legumbres, además de achicoria, aguaturmas, soya y salvado de trigo, que constituyen las mejores fuentes alimentarias. Así, los prebióticos favorecen el establecimiento de un ecosistema intestinal sano y además los prebióticos son muy beneficiosos para la salud. La acción bacteriana también puede dar lugar a la formación de sustancias potencialmente tóxicas, como el amoníaco, índoles, aminas y compuestos fenólicos como el indolacetato, la tiramina, histamina y cresol. Algunos de los gases y de los ácidos orgánicos contribuyen al olor de las heces. Las interacciones entre los sistemas inmunitario innato y adquirido se modifican en función del trasfondo genético y la exposición a multitud de sustancias ambientales a lo largo de la vida. La desnutrición, la exposición a moléculas tóxicas y las enfermedades pueden alterar las relaciones establecidas entre los componentes físicos e inmunitarios del tubo digestivo y el amplísimo abanico de sustancias que residen en su luz o pasan a través de ella.
Por consiguiente, los elementos inmunitarios del tubo digestivo de cada individuo han de enfrentarse a una tarea formidable. Estos componentes deben, número 1, desplegar un ataque y posteriormente desactivarlo frente a los patógenos invasores transitorios que logran acceder al tubo digestivo. Número 2, evitar la aparición de respuestas alérgicas locales y sistemáticas frente a los componentes antígenos de los péptidos. Y número 3, tolerar los miles de especies de bacterias normales diferentes que colonizan el tubo digestivo, así como sus secreciones y los productos de su degradación en componentes de la pared celular, fragmentos de ADN y péptidos. La alteración del débil estado de armonía entre el tubo digestivo y los contenidos de su luz puede reagudizar algunos trastornos o incluso ciertas enfermedades. Es posible que exista una relación entre las interacciones entre el sistema inmunitario del anfitrión, el genoma del anfitrión, la alimentación y la microflora gastrointestinal, con varias infecciones y enfermedades intestinales inflamatorias, alergias, trastornos inmunitarios, metabolopatías y neoplasias malignas. Además de la utilización de antibióticos y fármacos antiinflamatorios o inmunosupresores como tratamiento de estas entidades, comienza a prestarse atención al potencial terapéutico de los productos probióticos, prebióticos y simbióticos. Los probióticos son alimentos o concentrados de organismos vivos que favorecen el mantenimiento de una microflora sana e inhiben la proliferación de microorganismos patógenos. Los datos relativos a su función en la profilaxis y el tratamiento de diversos trastornos gastrointestinales y sistémicos se han ampliado considerablemente. Los prebióticos son componentes oligosacáridos de la dieta, por ejemplo, fructooligosacáridos o inulina, que constituyen los sustratos energéticos preferidos de los microorganismos amistosos de nuestro tubo digestivo. Cuando las bacterias del íleon distal y el recto fermentan los prebióticos, otras fuentes de fibra alimentaria soluble y otros hidratos de carbono resistentes a la digestión generan ácidos grasos de cadena corta, que actúan como combustible para las células que tapizan el tubo digestivo. Los ácidos grasos de cadena corta intervienen, asimismo, como agentes reguladores de varias funciones gastrointestinales y del organismo anfitrión. Los simbióticos constituyen una combinación de probióticos y prebióticos. Los simbióticos son fructanos similares a la inulina y de cadena larga, en lugar de derivados de cadena corta. Estos fructanos, procedentes de la raíz de achicoria, son ingredientes prebióticos de los alimentos que se fermentan para producir ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta en la luz intestinal. Los simbióticos pueden ser beneficiosos en la profilaxis inicial o el tratamiento de enfermedades alérgicas. A continuación se presenta el subtítulo Rescate por el colon de las fuentes de energía no absorbidas y de los ácidos grasos de cadena corta. Normalmente, después de salir del intestino delgado, quedan en el quimo cantidades variables de algunos hidratos de carbono de bajo peso molecular y algunos aminoácidos. La acumulación de estas moléculas pequeñas se podría hacer importante desde el punto de vista osmótico, si no fuera por la acción de las bacterias del colon. La eliminación de los sustratos residuales mediante la síntesis de ácidos grasos de cadena corta se denomina rescate colónico. Los ácidos grasos de cadena corta que se producen por la fermentación se absorben rápidamente y arrastran agua con ellos. También actúan como combustible para los colonocitos y los microorganismos intestinales, estimulan la proliferación y la diferenciación de los colonocitos, estimulan la absorción de electrolitos y agua y reducen la carga osmótica de los azúcares no absorbidos. Los ácidos grasos de cadena corta también pueden ayudar a retrasar el movimiento del contenido digestivo.
y participan en otras diversas funciones reguladoras. La capacidad de rescatar hidratos de carbono es escasa en los seres humanos y la fermentación colónica normalmente elimina aproximadamente de 20 a 25 gramos de hidratos de carbono en 24 horas. Las cantidades excesivas de hidratos de carbono y fibra fermentable en el colon pueden provocar un aumento de la producción de gas, distensión abdominal, dolor, aumento de la flatulencia, disminución del pH colónico o incluso diarrea. Con el paso del tiempo, parece darse un proceso de adaptación en los sujetos que consumen una dieta rica en fibra resistente a las enzimas digestivas del ser humano. Las recomendaciones actuales proponen el consumo de aproximadamente 24 a 38 gramos de fibra dietética al día, procedentes de frutas, verduras, legumbres, semillas y granos enteros. Esto con el objetivo de 1. Mantener la salud de las células que revisten el colon. Número 2. Prevenir una presión intracolónica excesiva. Y número 3. Prevenir el estreñimiento y mantener una población microbiana estable y saludable. A continuación se presenta el subtítulo Digestión y absorción de tipos específicos de nutrientes. Y comenzamos con los hidratos de carbono y la fibra. La mayor parte de los hidratos de carbono de la dieta se consume en forma de almidones, disacáridos y monosacáridos. Los almidones o polisacáridos habitualmente suponen la mayor proporción de los hidratos de carbono. Los almidones son moléculas grandes formadas por cadenas rectas o ramificadas de moléculas de azúcar que están unidas entre sí, principalmente en enlaces 1-4 y 1-6. La mayor parte de los almidones de la dieta son amilopectinas o polisacáridos ramificados y amilosa o polímeros de cadena recta. La fibra de la dieta también está formada principalmente por cadenas y ramas de moléculas de azúcar, pero en este caso los átomos de hidrógeno están situados en el lado beta o opuesto al oxígeno, en el enlace en lugar de en el lado alfa. Los seres humanos tienen una capacidad significativa de digerir el almidón, pero no la mayor parte de las formas de fibra, lo que es un ejemplo de la estereoespecificidad de las enzimas. En la boca, la enzima amilasa salival, que actúa a pH neutro o ligeramente alcalino, comienza la acción digestiva hidrolizando una pequeña cantidad de las moléculas de almidón para obtener fragmentos más pequeños. La amilasa se inactiva después del contacto con el ácido clorhídrico. Si los hidratos de carbono digeribles permanecieran en el estómago suficiente tiempo, la hidrólisis ácida podría reducir finalmente la mayor parte de ellos a monosacáridos. Sin embargo, el estómago habitualmente se vacía antes de que esto tenga lugar. La mayor parte de la digestión de los hidratos de carbono se produce en el intestino delgado proximal. La amilasa pancreática hidroliza las grandes moléculas de almidón en los enlaces 1-4 para dar lugar a maltosa, maltotriosa y dextrinas de alfa límite, procedentes de las ramas de la amilopectina. Las enzimas del borde en cepillo de los enterocitos hidrolizan aún más los disacáridos y los oligosacáridos para obtener monosacáridos. Por ejemplo, la maltasa de las células de la mucosa escinde el disacárido maltosa en dos moléculas de glucosa. Estas membranas celulares externas también contienen las enzimas sacarasa, lactasa e isomaltasa, que actúan sobre la sacarosa, la lactosa y la isomaltosa, respectivamente. Los monosacáridos resultantes, es decir, la glucosa, la galactosa y la fructosa, atraviesan las células de la mucosa y pasan hacia el torrente sanguíneo a través de los capilares de las vellosidades, desde donde son transportados por la vena porta hasta el hígado. A concentraciones bajas,
La glucosa y la galactosa se absorben mediante transporte activo, principalmente por un transportador dependiente de sodio, que es el cotransportador de sodio-glucosa o SGLT1. A mayores concentraciones luminales de glucosa, los glucotransportadores número 2 o GLUT2 se convierten en los principales transportadores facilitadores hacia el interior de la célula intestinal. La fructosa se absorbe más lentamente y utiliza el glucotransportador 5 y el transportador facilitador desde la luz. Se utiliza el glucotransportador 2 para transportar tanto glucosa como fructosa a través de las membranas de las células intestinales hacia la sangre. El transporte de los monosacáridos dependientes de sodio es el motivo por el que se utilizan bebidas con sodio y glucosa para rehidratar a los lactantes con diarrea y a los atletas que han perdido demasiado líquido. La glucosa se transporta desde el hígado hasta los tejidos, aunque parte de la glucosa se almacena en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. La mayor parte de la fructosa, igual que la galactosa, es transportada hasta el hígado, donde se convierte en glucosa. El consumo de grandes cantidades de lactosa, fructosa, estaquiosa, rafinosa o azúcares con grupos de alcohol, por ejemplo de sorbitol, manitol o xilitol, puede hacer que grandes cantidades de estos azúcares pasen sin absorber hasta el colon y pueden producir aumento de gas y deposiciones sueltas. La fructosa se encuentra de forma natural en muchas frutas o en el sirope de maíz con elevado contenido en fructosa y sacarosa, pero es probable que produzca síntomas solo si se consume como único monosacárido o si el alimento tiene abundancia de fructosa en comparación con la glucosa, como ocurre con el zumo de manzana. Algunas formas de hidratos de carbono, como la celulosa, la hemicelulosa, la pectina, la goma y otras formas de fibra, no pueden ser digeridas por los seres humanos, porque ni la amilasa salival ni la pancreática tienen la capacidad de hidrolizar los enlaces que conectan los azúcares que los constituyen. Estos hidratos de carbono pasan al colon relativamente sin modificar y son fermentados parcialmente por las bacterias del colon. Sin embargo, al contrario que los seres humanos, las vacas y otros rumiantes pueden sobrevivir con alimentos con elevado contenido en fibra, debido a la digestión bacteriana de estos hidratos de carbono que tiene lugar en el rumen. Los seres humanos también digieren o absorben peor otros almidones o azúcares. Por tanto, su consumo puede dar lugar a la presencia de cantidades significativas de almidón y azúcar en el colon. Los almidones resistentes y algunos tipos de fibra de la dieta fermentan para dar lugar a ácidos grasos de cadena corta y gases. Los almidones resistentes a la digestión tienden a encontrarse en alimentos vegetales con un elevado contenido en proteínas y en fibra, como las legumbres y los granos enteros. Una forma de fibra de la dieta, la lignina, está formada por unidades de ciclopentano y no es soluble ni fermenta con facilidad. Ahora veamos la digestión y absorción de las proteínas. La ingesta de proteínas en el mundo occidental varía desde aproximadamente 50 a 100 gramos al día y una buena cantidad de las proteínas consumidas es de origen animal. Se añaden proteínas adicionales a lo largo de todo el tubo digestivo por las secreciones digestivas y de las células desprendidas de todos los tejidos digestivos. El tubo digestivo es uno de los tejidos sintéticos más activos del cuerpo y la vida de los enterocitos que migran desde las criptas de las vellosidades hasta que se desprenden es de solo 3 a 4 días. El número de células que se desprenden cada día está en el intervalo de 10 a 20 mil millones de células. Este último fenómeno es responsable de una cantidad adicional de 50 a 60 gramos de proteínas que son digeridas y recicladas y contribuyen al aporte diario. En general, las proteínas animales se digieren con mayor eficiencia que las proteínas vegetales,
aunque la fisiología del tubo digestivo humano permite una digestión y absorción muy eficaz de grandes cantidades de fuentes proteicas ingeridas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago, donde algunas de las proteínas son hidrolizadas para dar proteosas, peptonas y polipéptidos grandes. El pepsinógeno inactivo se convierte en la enzima pepsina cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico y con otras moléculas de pepsina. Al contrario que cualquiera de las demás enzimas proteolíticas, la pepsina digiere el colágeno, que es la principal proteína del tejido conjuntivo. La mayor parte de la digestión de las proteínas tiene lugar en la porción superior del intestino delgado, aunque continúa durante todo el tubo digestivo. Todas las fracciones proteicas residuales son fermentadas por los microorganismos colónicos. El contacto entre el quimo y la mucosa intestinal estimula la liberación de enterocinasa, una enzima que transforma el tripsinógeno pancreático inactivo en tripsina activa, que es la principal enzima pancreática que digiere las proteínas. La tripsina, a su vez, activa a las demás enzimas proteolíticas pancreáticas. La tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa pancreáticas escinden proteínas intactas y continúan la escisión que comenzó en el estómago hasta que se forman polipéptidos pequeños y aminoácidos. Las peptidasas proteolíticas, localizadas en el borde en cepillo, también actúan sobre los polipéptidos, escindiéndolos para dar aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. La fase final de la digestión de las proteínas tiene lugar en el borde en cepillo, donde algunos de los dipéptidos y tripéptidos son hidrolizados hasta aminoácidos, que los forman por las hidrolasas peptídicas. Los productos finales de la digestión de las proteínas se absorben en forma de aminoácidos y de péptidos pequeños. Son necesarias varias moléculas transportadoras para los diferentes aminoácidos, probablemente debido a las amplias diferencias de tamaño, polaridad y configuración de los diferentes aminoácidos. Algunos de los transportadores dependen de sodio y o cloruro, y algunos no. También se absorben grandes cantidades de dipéptidos y tripéptidos hacia las células intestinales, utilizando un transportador peptídico, que es una forma de transporte activo. Los péptidos y aminoácidos absorbidos son transportados después hasta el hígado a través de la vena porta para su metabolismo por el hígado y son liberados hacia la circulación general. La presencia de anticuerpos frente a muchas proteínas alimentarias en la circulación de las personas sanas indica qué cantidades inmunitariamente significativas de péptidos intactos grandes escapan a la hidrólisis y pueden entrar en la circulación portal. No están totalmente claros los mecanismos exactos que hacen que un alimento se convierta en alérgeno, aunque estos alimentos tienden a ser ricos en proteínas relativamente resistentes a la digestión completa y producen una respuesta mediada por inmunoglobulina. Para más información, se recomienda consultar el capítulo 27. Los adelantos tecnológicos hacen posible el cartografiado y las características de los péptidos alérgenos. Estos datos conducirán con el paso del tiempo al desarrollo de una inmunoterapia segura. Ya se han absorbido casi todas las proteínas en el momento en que se llega al final del yeyuno, y en las heces solo se encuentra el 1% de las proteínas ingeridas. Pueden quedar pequeñas cantidades de aminoácidos en las células epiteliales, que los utilizan para la síntesis de nuevas proteínas, incluidas enzimas intestinales y nuevas células. A continuación veamos la digestión y absorción de los lípidos. Aproximadamente el 97% de los lípidos de la dieta está en forma de triglicéridos y el resto está en forma de fosfolípidos y colesterol. Solo pequeñas cantidades de grasa son digeridas en la boca por la lipasa lingual y en el estómago por la acción de la lipasa gástrica o tributirinasa.
La lipasa gástrica hidroliza algunos triglicéridos, especialmente los triglicéridos de cadena corta, como los que se encuentran en la mantequilla, para dar ácidos grasos y glicerol. No obstante, la mayoría de la digestión de las grasas tiene lugar en el intestino delgado, como consecuencia de la acción emulsificante de las sales biliares y la hidrólisis de la lipasa pancreática. Como ocurre con los hidratos de carbono y las proteínas, la capacidad de digestión y absorción de las grasas de la dieta supera a las necesidades normales. La entrada de grasas y proteínas en el intestino delgado estimula la liberación de colecistocinina y enterogastrona, que inhiben las secreciones y la motilidad del estómago, retrasando de esta forma la liberación de lípidos. En consecuencia, una porción de una comida copiosa y rica en grasa puede permanecer en el estómago durante 4 horas o más. Además de sus otras muchas funciones, la colecistocinina estimula la secreción biliar y pancreática. La combinación de la acción peristáltica del intestino delgado y la acción tensioactiva y emulsificante de la bilis reduce los glóbulos de grasa hasta gotitas pequeñas, lo que hace que sean más accesibles a la digestión por la enzima más potente que digiere los lípidos, la lipasa pancreática. La bilis es una secreción hepática formada por ácidos biliares, principalmente conjugados de los ácidos cólico y quenodesoxicólico con glicina o taurina, de pigmentos biliares que dan color a las heces, sales inorgánicas, algunas proteínas, colesterol, lecitina y compuestos como fármacos desintoxicados que son metabolizados y secretados por el hígado. Desde su órgano de almacenamiento, la vesícula biliar, cada día secreta aproximadamente 1 litro de bilis en respuesta al estímulo del alimento en el duodeno y en el estómago. Los ácidos grasos libres y los monoglicéridos que se producen por la digestión forman complejos con las sales biliares denominados micelas. Las micelas facilitan el paso de los lípidos a través del entorno acuoso de la luz intestinal hasta el borde en cepillo. Las micelas liberan los componentes lipídicos y vuelven a la luz intestinal. La mayor parte de las sales biliares son reabsorbidas de forma activa en el ilion terminal y vuelven al hígado para volver a entrar en el tubo digestivo con las secreciones biliares. Este eficiente proceso de reciclado se conoce como circulación enterohepática. El reservorio de ácidos biliares puede circular de 3 a 15 veces al día, dependiendo de la cantidad de alimento ingerido. En las células de la mucosa, los ácidos grasos y los monoglicéridos se vuelven a ensamblar para dar nuevos triglicéridos. Algunos son sometidos a una digestión adicional para dar ácidos grasos y glicerol, y después se vuelven a ensamblar para formar triglicéridos. Estos triglicéridos, junto con el colesterol, las vitaminas liposolubles y los fosfolípidos, son rodeados por una cubierta de lipoproteína, formando kilomicrones. Los glóbulos de lipoproteínas pasan hacia el sistema linfático en lugar de entrar en la sangre portal y son transportados hacia el conducto torácico y drenados hasta la circulación sistémica en la unión de las venas yugular interna izquierda y subclavia izquierda. A continuación, los kilomicrones son transportados por el torrente sanguíneo a diversos tejidos, como el hígado, el tejido adiposo y el músculo. En el hígado, los triglicéridos procedentes de los kilomicrones son reempaquetados en lipoproteínas de muy baja densidad y transportados principalmente hasta el tejido adiposo para su metabolismo y almacenamiento. Las vitaminas liposolubles A, D, E y K también se absorben en forma de micelas, aunque se pueden absorber las formas hidrosolubles de los suplementos de vitaminas A, E y K y el caroteno sin la presencia de sales biliares.
En condiciones normales, aproximadamente del 95 al 97% de la grasa ingerida se absorbe hacia los vasos linfáticos. Debido a su menor longitud y por tanto mayor solubilidad, los ácidos grasos de 8 a 12 átomos de carbono, es decir, ácidos grasos de cadena media, se pueden absorber directamente hacia las células de la mucosa colónica, sin la presencia de bilis ni la formación de micelas. Después de entrar en las células de la mucosa, pueden pasar directamente, sin esterificación, hasta la vena porta, que los transporta hasta el hígado. El aumento de la motilidad, las alteraciones de la mucosa intestinal, la insuficiencia pancreática o la ausencia de bilis reducen la absorción de las grasas. La aparición de grasa no digerida en las heces recibe el nombre de esteatorrea. Para más información de este tema, se recomienda visualizar el capítulo 29. Los triglicéridos de cadena intermedia poseen ácidos grasos de 8 a 12 átomos de carbono. Estos triglicéridos resultan de utilidad en la clínica en pacientes carentes de sales biliares necesarias para el metabolismo y el transporte de los ácidos grasos de cadena larga. Generalmente, en la clínica se utilizan complementos en forma de aceites o bebidas dietéticas que contienen otros macronutrientes o micronutrientes. En el proceso de asistencia nutricional se pueden definir varios diagnósticos nutricionales posibles o frecuentes relacionados con la digestión o el metabolismo. Estos son: 1. Alteración de la función digestiva. 2. Desequilibrio de nutrientes. 3. Alteración de la utilización de nutrientes. 4. Alteración de los resultados analíticos nutricionales. 5. Ingesta inadecuada o excesiva de líquido. Y 6. Interacción entre alimentos y fármacos. Ahora veamos la digestión y absorción de las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales de los alimentos están disponibles en forma de macronutrientes y se digieren y se absorben a través de la mucosa, principalmente en el intestino delgado. Además de los correspondientes mecanismos pasivos y de transporte, diversos factores afectan la biodisponibilidad de las vitaminas y de los minerales, como la presencia o ausencia de nutrientes específicos, como ácidos o álcalis, fitatos y oxalatos. Cada día se secretan aproximadamente de 8 a 9 litros de líquido desde el tubo digestivo, que actúa como disolvente, vehículo para las reacciones químicas y medio para la transferencia de diversos nutrientes. Al menos parte de la mayoría de las vitaminas y del agua pasa sin modificaciones desde el intestino delgado hasta la sangre mediante difusión pasiva, aunque se podrían utilizar varios mecanismos diferentes para transportar vitaminas individuales a través de la mucosa digestiva. La absorción de los fármacos tiene lugar merced a diversos mecanismos, aunque suele darse por difusión pasiva. Por consiguiente, es posible que los fármacos compartan o compitan por los mecanismos de absorción de nutrientes hacia las células intestinales. Para más información, se recomienda consultar el capítulo 9. La absorción de los minerales es más compleja, especialmente la absorción de los minerales catiónicos. Estos cationes, como el selenio, están disponibles para su absorción por el proceso de quelación, en el que un mineral está unido a un ligando. Habitualmente es un ácido orgánico o un aminoácido, de modo que está en una forma capaz de ser absorbido hacia las células intestinales. La absorción de hierro y de zinc comparte varias características, ya que la eficiencia de la absorción depende en parte de las necesidades del huésped. Utilizan al menos una proteína transportadora y cada uno de ellos tiene mecanismos para aumentar la absorción cuando los depósitos son inadecuados. Los fitatos y los oxalatos de origen vegetal trastocan la absorción del hierro y el zinc, por lo que su absorción
se optimiza al consumir fuentes de origen animal. La absorción de calcio hacia el interior del enterocito se produce a través de canales en la membrana del borde en cepillo, donde se une a una proteína transportadora específica para su transporte a través de la membrana vasolateral. El proceso está regulado por la presencia de vitamina D. El fósforo se absorbe por un cotransportador de sodio y fósforo, que también está regulado por la vitamina D o por una baja ingesta de fósforo. El tubo digestivo es la localización de importantes interacciones entre los minerales. El aporte de grandes cantidades de hierro o de zinc puede reducir la absorción de cobre. A su vez, la presencia de cobre puede reducir la absorción de hierro y de molibdeno. La absorción de cobalto está aumentada en pacientes con deficiencia de hierro, pero el cobalto y el hierro compiten entre sí e inhiben su absorción mutuamente. Es probable que estas interacciones sean la consecuencia de la superposición de los mecanismos de absorción de minerales. Los minerales se transportan a través de la sangre unidos a transportadores proteicos. La unión a proteínas puede ser específica, por ejemplo, transferrina, la cual se une al hierro, o ceruloplasmina, que se asocia al cobre, o de manera general, por ejemplo, la albumina, que se une a diversos minerales. Una fracción de cada uno de los minerales también es transportada en el suero en forma de complejos como aminoácidos o compéptidos. Las proteínas transportadoras específicas habitualmente no están saturadas por completo. La capacidad de reserva puede actuar como amortiguador frente a una exposición excesiva. La toxicidad por los minerales habitualmente se produce solo después de superar esta capacidad amortiguadora. Hasta aquí hemos terminado el capítulo 1. Nos vemos en el capítulo 2. Hasta luego.